Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está conmigo Vicente Aguilera Díaz, que pues bien, él nos va a platicar de su experiencia en el área de tecnología. De igual manera, también tiene experiencias en el área de ciberseguridad y algunas anécdotas divertidas. Están mis compañeros del grupo Élite y de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos invitado especial a Vicente Aguilera, que es fundador de Internet Security Auditors, socio director de las unidades de hacking y ciberinteligencia en Internet Security Auditors, miembro del Consejo Técnico, asesor de la revista Red Seguridad, director del máster en ciberinteligencia avalado por la Universidad Francisco de Vitoria, colaborador en diversos proyectos de código abierto como OWASP, Testing Guide, OWASP Top 10, WASP Street Classification y autor de la herramienta Teamfolic, orientada a análisis de inteligencia para análisis de redes sociales. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Vicente. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, agradecer a vosotros, ¿no? A todo el equipo que conformáis la jaula del noob por la invitación. Y yo encantado de estar con vosotros y compartir experiencias o lo que me preguntéis, que voy aquí un poco a la aventura a ver qué me proponéis. Pues muchas gracias, Vicente. Antes que nada, la primera pregunta muy sencillita que tiene que ver con tu background. ¿Desde qué edad le da Vicente por pues meterse a esto de los ordenadores, que lo consideran un mundillo del que te metes y ya no sales? Y posteriormente, ¿por qué esto de OWASP? ¿Por qué estas asociaciones de ciberseguridad? Veo que participas en diversos eventos y estás impulsando mucho las cuestiones de ciberseguridad. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, a ver, comenzando por la primera parte, ¿cuándo comencé? Pues comencé hace muchísimos años, porque ya tengo muchos años, soy muy mayor, pero allá cuando yo tenía aproximadamente 10 años, yo creo que todo viene muy ligado a la película War Games, Juegos de Guerra. Se estrenó allá por el año 83, si no recuerdo mal. Y entonces, bueno, a mí la verdad es que es una película que me apasionó, ¿no? La vi y el hecho de las cosas que se podían hacer, ¿no? Remotamente un niño también, cómo podía cambiar todo aquello, ¿no? Y las conexiones que empezaban. Yo que me llamó mucho la atención, como digo, y a partir de ahí yo creo que se despertó ese gusanillo en mi interior de intentar pues bueno, aprender qué era aquello de la informática y qué era aquello de los ordenadores y qué se podía llegar a hacer, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo, bueno, yo creo que al año o así, yo creo que con 11 años hice un primer curso que era muy teórico. La verdad es que no era mucho más teoría que práctica. Prácticamente no tocábamos ningún ordenador y escribíamos mucho en papel, ¿no? Pero bueno, sí que sirvió un poco para conocer temas de algoritmos y empezar a introducirme. Y fue poco después, yo creo que con 2 años después, 2 años después, mis padres con mucho esfuerzo me compraron un ordenador después de insistirles yo mucho, y por aquel entonces pues era un Amstrad CPC 6128 con disquetera de 3,5. Bueno, yo tenía un primo que tenía el Amstrad 464, ¿no? Que era de cinta, y habíamos jugado algunos juegos y bueno, habíamos tomado esa primera toma de contacto. Y a partir de ahí, bueno, nos reunimos un grupo de amigos, ya digo, con esa edad, que tendríamos pues de 12, 13 años, y bueno, todos empezamos con el mundo de los ordenadores, más que jugar, jugábamos también, obviamente, y compartíamos juegos, pero empezamos, por ejemplo, yo compraba revistas. No había muchas más cosas, no había internet en ese momento. Compraba revistas y revistas de código, donde habían, bueno, programas, y decir pequeños programas, pero bueno, programas que eran el código con muchas páginas que tú tienes que ir copiando, tecleando en tu ordenador y luego ejecutarlo. Páginas que luego pasaba muchas veces, las páginas no se habían imprimido bien y estaban borradas y tú tienes que completar. Y yo iba generando, iba jugando con estos programas, yo los modificaba después, me creaba mis propios juegos y poco a poco pues iba introduciéndome en ese mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo acabé
en la universidad también, pues estudiando ingeniería informática, y ahí ya pues empezamos con las primeras conexiones a internet, con aquellos primeros terminales, los VT100, luego los VT220, y bueno, pues ahí comenzó un poco mi relación con el mundo de internet ya, que no estaba en el mundo en casa, que llegó unos años después, pero sí ya con chatear con gente que estaba a miles de kilómetros y compartir experiencias, ¿no? Surgió un poco todo a partir de ahí, y la segunda parte de la pregunta, la colaboración con otras asociaciones y entidades, sobre todo sin ánimo de lucro, que generaban proyectos open source, siempre es algo que también me había gustado participar por el hecho de no solo consumir contenido, sino intentar publicar contenido en la medida que uno puede. Yo no soy experto de nada, me gustan muchas cosas, pero bueno, si puedo aportar un granito de arena en algún contenido, ayudar a alguien que a lo mejor pues está comenzando, lleva menos tiempo que yo, o de alguna otra razón, pues era devolver un poco lo que yo me había ido alimentando durante los años atrás, pues intentar colaborar, ¿no? Entonces, siempre que he podido, pues desde los inicios, yo, bueno, soy uno de los socios fundadores, como habéis comentado en la introducción de mi empresa, Internet Security Auditors, donde seguimos a día de hoy, y por el año, yo creé la empresa en el año 2001, bueno, pues ha llovido ya unos pocos años, 21 años, y ya desde aquel entonces, desde el principio teníamos muy claro el hecho de colaborar, de formar parte de la comunidad y aportar contenido, ¿no? Y ahí pues comenzamos con lo que era, en su día, pues era Idea Hamster, lo que después fue Isecom, ¿no? El creador de la OSTMM, ¿no? La metodología para hacer evaluaciones de seguridad, hacer pentesting, pues colaboramos con con Pete, que además yo me encuentro en Barcelona, él se encontraba también en Barcelona, y coincidíamos y colaboramos, empezamos a colaborar en ese proyecto con la Hacker Tech School, que comenzó también por el año 2002-2003, y luego a partir de ahí, en el año 2005, bueno, yo ya estaba siguiendo proyectos de OWASP, esa referencia internacional en cuanto a la seguridad en el desarrollo de seguridad en aplicaciones, y en el año 2005 creé el capítulo español de OWASP, ya conocía gente de la comunidad de OWASP, me gustaba el proyecto, veía que hacían cosas muy chulas, muy potentes y con mucho valor, porque hay que recordar, son proyectos open source hechos por la comunidad, pero con una calidad profesional absolutamente, ¿no? De hecho, muchos de los que lo componen son profesionales que bueno, disponen parte de su tiempo libre en hacer esas contribuciones, ¿no? Y ahí empecé creando el capítulo español de OWASP, empecé a colaborar con distintos proyectos también, había participado primeramente con proyectos como la ISAF, también otra metodología también para hacer pentesting que quedó un poco obsoleta, pero bueno, ahí intentamos también colaborar, y luego con diferentes proyectos, como habéis mencionado, pues con el Top 10 de OWASP, o con la guía de la Testing Guide, la guía de pruebas para aplicaciones web, pues intentando también aportar ahí contenido, y colaborando en diferentes proyectos, tanto también a nivel de traducción o generando otros proyectos, y años más tarde, ya en el año 2014 aproximadamente, se me ocurrió la idea ya tenemos las redes sociales encima todos, y se me ocurrió pues la idea qué podía hacer alguien que con la información que se publica en redes sociales, y me centré en una de ellas, ¿no? Y pensé en Twitter, ¿no? Para no abordar alguien que analice Twitter, qué información puede obtener sobre una persona, sobre mí, sobre un tercero, ¿no? Y ahí surgió la idea de TeamFoRisk como proyecto personal, y fui desarrollando. Era un pequeño script en Python, luego fui creciendo y bueno, ha ido evolucionando hasta lo que hoy es, que sigo trabajando en él en mis ratos libres, que tengo poco tiempo, pero en la medida de lo posible pues también voy haciendo, por eso tardo mucho en sacar nuevas versiones, y ahora la nueva versión que será una versión web, que será pues con muchas más funcionalidades, donde será mucho más fácil, porque hasta ahora tanto la versión en el instalador o la versión código libre en Python, costaba mucho el tema, por ejemplo, de generar los tokens para la API de Twitter, o bueno, la propia instalación, dependencias de librerías, era todo muy costoso, y bueno, pasé a esa versión web en la que estoy trabajando, que ya he hecho algunas demos en algunos eventos, y que espero
siempre digo lo mismo. Pronto, cuando me pregunto, ¿cuándo va a salir? Digo, pues pronto, pero el pronto al final se va pasando el tiempo y va siendo más tarde que pronto. Pero bueno, esperemos que un día salga a la luz y también pues proporcione mucho más valor porque esté añadiendo muchas funcionalidades, ¿no? Pero sobre todo, un poco era esa, la idea de intentar pues devolver a la comunidad o colaborar con la comunidad con la que también nos hemos nutrido todos y hemos aprendido de ella. ¿Cómo fue el comienzo de su pasión por este mundillo de la ciberinteligencia y de los SIM? Sí, yo creo que fue en torno a ahí, lo que comentaba. Yo creo que el año, cuando con el tema de las redes sociales me interesaba mucho porque había lo expuesto y, bueno, muchas veces, si a día de hoy pues seguimos exponiendo una cantidad de información, sobre todo información personal, a grandes volúmenes y abierto a que todo el mundo lo tenga acceso a ella, y yo creo que somos muy poco cuidadosos de nuestra privacidad, ¿no? O le damos muy poco valor. Pues hace unos años todavía era mucho peor, ¿no? Y por lo tanto ahí me empezó a preocupar y sobre todo eso, cuál era nuestra exposición, qué información puede tener un tercero, más allá de la información que puede ver de un simple post, ¿no? Pues bueno, de qué otras formas podía tener información. Y ahí es donde empecé con el mundo de OSINT, de SOCMINT, el mundo de la ciberinteligencia y bueno, acabamos creando una unidad en nuestra empresa para dedicar a ofrecer este tipo de servicios y en eso seguimos a día de hoy. ¿Qué tal, Vicente? La verdad que tu background está excelente, pero con qué humildad nos comentás que sabes poco. Sí, bueno, yo para mí cuando alguien dice experto, yo digo, no sé, para mí experto es una palabra muy grande y creo que hay muy pocos expertos de verdad, ¿no? Al final es imposible saber de todo e incluso saber de una cosa con tanto nivel de detalle, ¿no? Porque Claro que sí. va tan rápido. Pero bueno, ahí es cuestión, como siempre, pues de práctica, de tiempo y bueno, y de años, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que a veces la palabra experto, yo creo que de alguna manera todos tenemos cierta capacidad de investigación y de pasión, que en algún momento nos puede, experto es una palabra bien grande, pero sí me gusta porque de hecho creo que utilizarla a veces es bueno como motivación, tal vez, ¿no? De todas maneras, ¿sabes qué? Quisiera saber un poquito sobre si es posible. ¿Cómo fue que te entraste por este tema porque he visto que has tenido experiencia con descubriendo vulnerabilidades, tanto así como en Oracle, Google, ¿no? LinkedIn, etcétera, Facebook, ¿no? LinkedIn, La verdad sí. que eso está excelente. ¿Puedes comentarnos un poco eso? Sí, muchas, la verdad es que, bueno, hay de todo. Hay, por ejemplo, vulnerabilidades que he ido detectando, por ejemplo, como parte de los servicios de hacking que nosotros hacíamos, porque estamos auditando a un cliente y nos enfrentábamos pues a cualquier tipo de plataforma o de entorno, pues bueno, como parte de esa investigación, pues descubrías problemas, ¿no? Y problemas que nadie había reportado y por lo tanto eran explotables y de eso nos aprovechamos y conseguíamos mucho valor, ¿no? Y otra parte venía porque, como digo, ¿no? Siempre había ese interés ya desde muy pequeño y por lo tanto también en el tiempo libre personal pues también investigabas y continuabas jugando con diferentes entornos, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno, pues también descubrías vulnerabilidades que ibas reportando, ¿no? Hay vulnerabilidades que son públicas y otras que nos acaban haciendo públicas. Hay algunas, por ejemplo, de hace muchos años que pues a lo mejor si lo hubiera reportado a día de hoy, pues me hubieran reportado un beneficio económico importante, ¿no? Si lo hubiera reportado, por ejemplo, porque antes no había los parámetros pop-out y todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo con LinkedIn, pues a lo mejor no sé si fue, no recuerdo qué año, ¿no? A lo mejor, pero muy a los inicios, ¿no? Yo creo que hace más de 10 años, quizás. Claro, cuando reportabas vulnerabilidades, ¿qué hacías? Es cierto, era mucho más personal, ¿no? El trato antes, ¿no? Reportabas una vulnerabilidad y, bueno, te daban las gracias y había casos como, por ejemplo, LinkedIn que recuerdo, pues te enviaban una carta a mano, firmada, ¿no? Por el profesional de seguridad
y te enviaban una camiseta y esto era lo máximo que había, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Oracle, por ejemplo, recuerdo una vulnerabilidad que era, bueno, era curiosa, era una inyección de código PLSQL en un package de Oracle que permitía pues ejecución remota de comandos y bueno, pues acceso desde allí, pues acceso a la máquina total, ¿no? Y claro, yo me acuerdo cuando reporté esta vulnerabilidad, pues hacía muchos años también, como digo, y Oracle me dijo, por favor, que no se haga público, y yo en ese momento pues la reporté, se corrigió y no es, por ejemplo, una de las vulnerabilidades que nunca ha salido a la luz, ¿no? Pero bueno, sí que también, tampoco la ansia era, yo no buscaba vulnerabilidades para luego salir en el Hall of Fame o similar. Yo la reportaba simplemente porque veía que había un problema y quería que lo corrigieran, simplemente, si había esa opción. Es cierto que hay muchos que a lo mejor te acaban diciendo, bueno, pero esto no es un problema, o esto ya me lo han reportado otros antes, ¿no? O esto no es un problema, esto es una característica de la aplicación. Hay de todo, ¿no? Hay respuestas, como podéis imaginar, de todo tipo. Pero bueno, sí que, ya digo, surge tanto a nivel personal como a nivel profesional esta detección de vulnerabilidades en muchos entornos y bueno, que al final sí que han repercutido pues en la mejora pues de la calidad de los servicios y no tanto como, ya digo, como ganar visibilidad o publicidad por esa parte, aunque sí que es algo que desde la empresa, por ejemplo, siempre hemos cultivado mucho el tema de intentar pues aportar, de estar presentes, de investigar, de publicar vulnerabilidades o de escribir artículos o asistir o estar presente en eventos para intentar pues aportar nuestro granito de arena, no por ejemplo, nosotros en nuestra empresa no tenemos la política de no ir a un evento por patrocinar un evento, no estar en un evento y dar una charla, una conferencia en un evento porque hemos pagado, que eso lo podría hacer cualquiera, sino porque nos presentamos a un call for paper o porque nos invitan, porque alguien cree que podemos aportar en ese evento, más que, ya digo, por ser algo que pagamos porque puede venir cualquier empresa, paga y poner allí una persona. Quiero regresar al punto de OSINT. Esta parte que comentabas de tu script que diseñaste para hacer recolección de Twitter, la verdad es que algo muy interesante. Fíjate que en mi caso fue algo pues más o menos similar, simplemente hacía como esa recolección de sitios sin saber siquiera que lo que estaba haciendo ya tenía nombre, ya se venía haciendo desde hace muchos años, ¿no? El OSINT. Había escuchado la palabra OSINT, pero pues en su momento por los 2000 y algo, antes del 2010, y era como de fuentes de información, ¿no? Sí, como fuentes de información para procesos de inteligencia, pero pues se me hacía como algo súper avanzado, algo que pues no, en mi mente nunca iba a caber que estaría, que era básicamente lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿fue tu primer acercamiento, esta parte de Twitter, o tuviste otro acercamiento al OSINT sin saber que estabas haciendo OSINT? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que has hecho ahí has aportado un matiz importante, ¿no? Ni OSINT es nuevo, ni muchas de las cosas que hacemos ahora le ponemos una etiqueta, pero son cosas que hemos hecho toda la vida. OSINT ha existido siempre, siempre se han explotado las fuentes de información que había en ese momento. Antes pues no había internet o no había redes sociales y no había múltiples fuentes de información y pues a lo mejor se tiraba más como ocurría, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, pues se tiraba mucho de servicios de traducción de prensa extranjera, ¿no? Por ejemplo, y eso era OSINT también. Y sí, yo creo que todos, de alguna manera u otra, todos hemos hecho OSINT sin tener conocimiento de que estábamos haciendo eso. Todos, de alguna manera, recopilamos información y la analizamos, la procesamos con algún objetivo y, por ejemplo, en mi caso, nosotros sí que hacemos, por ejemplo, OSINT ya desde el inicio, hace 20 años, más de 20 años, por ejemplo, para conocer la exposición en Internet de una empresa o para conocer los vectores de ataque, puntos de entrada de
de una aplicación, por ejemplo. Claro, tú estás ahí recopilando cuáles eran, pues, qué servidores tenías puestos o qué servicios que había detrás, intentando conocer detalles, recopilar mucha información. Bueno, eso que se hace como parte de un pentest, esa primera parte de recopilación de información que es tan básica y que va a permitir, pues, focalizar y ser mucho más eficiente en la ejecución de esos ataques, pues todo eso era OSINT, esa recopilación de información era OSINT, pero no se le ponía etiqueta, ¿no? Yo siempre doy por lo mismo. Si alguien quiere atacar por ejemplo, un banco, una entidad financiera, pues no se le ocurre la idea de la noche a la mañana y se pone una capucha y intenta, pues, atracar allí al día siguiente, porque seguro que eso le va a salir mal, seguro, ¿no? Yo no lo he hecho ni lo haría nunca, pero creo que eso no es la mejor aproximación, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien lo quiere hacer y lo quiere hacer bien, me imagino que irá a esa entidad, la visitará muchos días a diferentes franjas horarias durante mucho tiempo, verá, pues, horarios de entrada, salida, puntos de acceso, salida, mecanismos de vigilancia, cámaras de seguridad, personal, un conjunto de datos, de información, para luego le servirá para focalizar y hacer su ataque de una manera determinada y en un momento determinado y de una forma precisa. Y todo eso, al final, llevado al mundo digital, pues es exactamente lo mismo. Todos tenemos que hacer esa búsqueda, recopilación exhaustiva de información que nos permita, pues, cuando tengamos las probabilidades de que esa intrusión luego tenga éxito, ¿no? Pero lo mismo, pues, cuando queremos descubrir, pues, la exposición que tiene una persona, una entidad o cualquier otra cosa, ¿no? O sea que sí, realmente yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que nos pueden estar escuchando y todos en general hemos hecho ese trabajo de OSINT, pero no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Hasta que un día vino alguien y dijo, pues esto, le vamos a poner esta etiqueta y a partir de ahora todo le vamos a llamar así. Bien, pues yo quiero ahora sí que realzar un poquito todo esto, porque sé que algunos que están escuchando todavía quizá no le puedan agarrar bien el hilo. Aquí tenemos a uno de los creadores de un libro de OSINT, que estuvo en 0x Word, estuviste de colaborador en ese libro, entonces pues te da mucha perspectiva para poder decir qué es el OSINT, cómo se abarca, y que prácticamente para mí pues es una técnica. Las personas dicen que como tal tiene que ver con las fuentes abiertas. Yo estoy viendo también que el OSINT está evolucionando a la parte de inteligencia y pues de lo que se trata es de tener la información adecuada. Ya hoy en día, número de placas, dónde viven las personas, al haber tanta ingesta de información y todo genera información, desde tu celular hasta ahora sí que lo que tienes de Internet de las cosas, este Big Data colaborativo, toda esta información que va saliendo por ahí, básicamente la puedes consultar también para solucionar qué es lo que están haciendo las personas. Como inteligencia podría ser, vamos ahora a ir a un poquito a lo que viene siendo tu herramienta. Para los que no lo han usado, Teamfolic básicamente te ayuda para la inteligencia de Twitter. ¿Qué es esto del Twitter Intelligence? Imagínate que tú quieres graficar todos los troles o todas las personas que están hablando del COVID en tu ciudad y no puedes. Te le digo, métete a Twitter o métete a una herramienta y pues ahí no vas a estar. Te va a tomar mucho tiempo, no tiene los elementos adecuados para poderte graficar o triangular esa información. Ahora te bajas de esta herramienta y puedes ver dónde hicieron los tweets ciertas personas, su geolocalización. Puedes ir a extraer ciertos datos más precisos solamente del grupo o del conjunto de datos que tú necesitas. Y esto te permite llevar las investigaciones ciertamente a otro nivel. ¿Cómo te sientes tú de que algunas agencias de investigación o otro grupo de personas que posiblemente están haciendo cosas benéficas, ya sea combatir a los bots, combatir a los troles, estén utilizando tus herramientas? ¿Qué satisfacción te da para ti ello? Y si también el otro contraste, ¿qué pasa cuando tú sientes que alguien nada más bajó tu herramienta para estar stalkeando o estar ahí espiando sin nada de oficio ni beneficio? Sí, pues voy comentando así por partes. Bueno, primero me gustaría
comentar una cosa que a raíz de un punto que os comentaba al principio, ¿no? Comentabas el tema de la evolución y un poco la inteligencia. Yo creo que muchas veces se ha tendido a banalizar el término OSINT y al final quizás a englobarlo. Casi todo encajaba en OSINT y bueno, se escapa un poco fuera de control, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, me voy a decir que muchas veces hay gente que OSINT es extracción de información o una determinada herramienta, forma parte del proceso, pero OSINT es inteligencia en última instancia, ¿no? Es esa recopilación y ese procesamiento, análisis de la información que tiene un fin, ¿no? Un fin que es dar servir de ayuda a dar una respuesta a unas cuestiones concretas, ¿no? A generar una inteligencia, dar respuesta a algo que necesitamos, ¿no? En el momento y forma adecuado. Y por tanto, hay herramientas o alguien que hace extracción no está generando inteligencia. La inteligencia la generan las personas y por lo tanto requiere interpretar toda esa documentación, ¿no? Y esa información. Las herramientas son importantes porque nos van a dar en cualquier tipo de investigación, siempre nos van a pedir algo para allá. Y la información, como bien apuntado, es uno de los problemas es la infoxicación, ¿no? Ese exceso de información que existe, ¿no? Por lo tanto, necesitamos herramientas que nos den esa cobertura y nos permitan automatizar procesos, extraer la información, homogeneizarla, visualizarla en un formato que sea fácilmente interpretable. Todo esto nos van a servir las herramientas, ¿no? Y para ello se utilizan. En el caso de OSINT, en el caso de TeamFolic, realmente la satisfacción por el uso con fines, con buenos fines, pues ya os podéis imaginar que es muy grande, ¿no? Yo hace 2 semanas estuve en un evento en León, en España, el Cyber Security Summer Bootcamp, que es un evento organizado por INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, y la OEA, la Organización de los Estados Americanos, también con el soporte pues, del Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos, y con participación pues de más de 20 países, ¿no? Sobre todo, bueno, pues países tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, España, etcétera, ¿no? Y ahí yo participé el primer día en la inauguración, una sesión hablando sobre el uso de OSINT, ¿no? para detección y lucha contra el cibercrimen, pero me di cuenta, hablando con los asistentes, que eran sobre todo, bueno, básicamente miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, magistrados, fiscales, jueces, pero sobre todo muchos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo ya sabía, porque recibo muchos correos también pues, de otros países, de policías que me indicaban pues que las estaban utilizando o que me pedían pues cómo dar una vuelta de tuerca, cómo utilizarlo con más potencial, ¿no? O que si les podía implementar una determinada funcionalidad. Y bueno, siempre que podía, pues le he ido ayudando, ¿no? Entonces tenía ese feedback, pero claro, cuando te lo encuentras directo, ¿no? En el cara a cara, pues personas de muchos países, gente de Brasil, gente de Argentina, de México, de Panamá, que te comenta que la utilizan ellos en su día a día, en sus investigaciones, y que en muchos casos les ha ayudado para encontrar pequeños detalles que les ha permitido pues llevar a buen fin la investigación, pues a nivel de satisfacción pues es máximo, ¿no? Porque al final ves que aquello que tú creas, que al final, bueno, pues no sabes tampoco si lo utiliza mucha gente o no, sabes que, bueno, que hay gente que lo utiliza, pero no sabes quién hay detrás, realmente qué persona física hay detrás haciéndolo, pues bueno, cuando lo ves y sobre todo pues esto, con muy buenos fines, ¿no? Que para ayudar a personas, como ayudar a la sociedad, pues para mí pues es lo máximo, ¿no? Con eso ya me vale la pena todo el esfuerzo que he ido creando con todos estos años. Y luego la última parte de si hay gente que le pueda dar mal uso a la herramienta, pues imagino que también la habrá. Pero bueno, no quiero verlo como un problema. Esto es como la típica discusión de si un arma debería existir o no. Yo creo que el problema no está en el arma, sino en el uso que se le da, ¿no? Que que utilicen la policía, pues es positivo, ¿no? Que lo utilice un criminal, pues es peligroso. Pero no está tanto el problema ahí, sino más problema pues de
concienciación de las personas. Hay otros problemas de trasfondo detrás, ¿no? Por lo tanto, yo quiero pensar y quedarme con la parte positiva, saber que hay que la utilizan para ayudar a las personas y de alguna manera pues nos beneficiamos todos, que de eso se trata. Hablando de la herramienta Tinfolic, que nos sirve a la perfección para obtener información, pero existe otro proyecto, por ejemplo, que se llama Twint. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos herramientas? Sí, Twint es una herramienta de línea de comandos y te extrae mucha información también haciendo scraping, y bueno, está muy bien. Yo en mi caso no me fijé de Twint y no recuerdo cuál salió antes realmente, pero yo en mi caso intenté hacer aportar o crear funcionalidades que veía que podían tener utilidad, ¿no? Y sobre todo lo que comentaba antes, de darle un plus a la información que ya existe, porque sobre todo en mi día no es un Tinfolic extraer la información, por ejemplo, simplemente pues de un post o buscando una palabra clave, sino interpretar, facilitar la información al analista, ¿no? Por ejemplo, comentaba Héctor el tema de geolocalizar, extraer tweets geolocalizados. Pues no solo es extraer los tweets que hay geolocalizados en una área geográfica determinada, sino, por ejemplo, pues ayudar, y Tinfolic lo hace, ¿no? De generar, por ejemplo, cuál es la ruta que ha seguido un usuario, por ejemplo, en base a cuándo publica esos tweets geolocalizados, o desde qué ubicaciones publica con más intensidad, de forma más recurrente, con lo cual nos permite deducir, pues si alguien tuitea todos los días por la noche, pues seguramente ese sea su lugar de residencia, su casa, ¿no? O si publica en horarios laborables, pues puede ser que sea su lugar de trabajo. Entonces, extraer toda esta información, más detalle, es lo que hace Tinfolic, que no hace, por ejemplo, no hace Twint, ¿no? O, por ejemplo, he ido añadiendo funcionalidades, por ejemplo, pues de reconocimiento facial, puedes hacer búsquedas en base a imágenes, o puedes hacer muchas más cosas que sobre todo me fijo en los detalles, ¿no? Porque pienso en esa información, cómo podría ser útil, ¿no? Y a partir de ahí, pues voy haciendo funcionalidades, ya digo, que también muchas veces son, pues porque se me ocurren a mí, o porque alguien me hace un comentario, o porque una policía de un determinado país me dice que necesita una determinada funcionalidad, y priorizo dentro de mi lista de tareas y digo, pero voy a sacar esto que sé que va a tener más utilidad, ¿no? La verdad que este mundo sí es súper amplio y es muy interesante, ¿no? Entiendo en su totalidad la pasión que tenés por ello. El hecho de haber creado este tipo de herramienta, la verdad me parece genial. Yo lo usaba esa herramienta, es muy buena. Y Gracias. la verdad que admiro mucho tu trabajo, querido Vicente. La verdad que es muy bueno. Comentame algo. Hoy por hoy, por ejemplo, yo estaba pensando ahora que te escucho, ahora con tema del metaverso, de este mundo hiperconectado, con el fake face que hay, ¿no? Con el tema de reconocimiento cognitivo que ya está avanzando bastante, se están haciendo pruebas de hecho, ¿no? En el tema de investigaciones como tal, por ejemplo, ¿qué pasa? Te voy a comentar un escenario. Hay muchas personas que no entienden el tema, para entrar un poquito de contexto, cuando se trata de investigación, cuando ya te dicen, vamos a investigar un poco sobre vos o tu empresa. De hecho, ahora en el tema, cuando uno está reclutando personal para su empresa, lo primero que hacen un poco de stalk, que le llaman, ¿no? Stalking. Aquí las personas normalmente le dicen stalkear, investigar un poco, ver en las redes sociales, etcétera, ¿no? De hecho, no conocen mucho la palabra de lo que es investigación de fuentes abiertas, que a veces la palabra investigación suena como que están arremetiendo contra mi humanidad digital, digamos, ¿no? De alguna manera contra mi información. La gente se pone un poco susceptible, las personas. Y en el contexto de empresa, ahora lo que hacen básicamente es, hacen un tipo de research para saber, digamos, qué tipo de empresa es, para no tener problemas legales, si están legalmente constituidos o no, etcétera.
pero también lo están utilizando de una manera para poder arremeter contra tal vez su información, porque ya eso ya no es prácticamente, no es OSINT ni tiene nada que ver con lo que estamos hablando, yo lo sé, pero sí puede darle un poquito de luces en este contexto para los oyentes de por qué se hace este tipo de cosas y hasta dónde hay límite, obviamente bajo normas y estándares, según el marco legal en diferentes países, ¿no? Yo sé que en España tienen un tema de research que son básicamente que tienen tema límite que trabajan con la policía, etcétera, con la Guardia Nacional, pero de la misma manera en ciertos países, ¿no? Pero no en todo es regulado, tienen ese tipo de regulación que puede ser un poquito, llamémosla, torpe. ¿Por qué? Porque justamente en Chile pasó algo así y de alguna manera los limitan, ¿no? ¿Y por qué entro en este detalle? Porque justamente conversando con una empresa el otro día, me decían este tema de quiero investigar mi competencia, porque dicen, no, yo he escuchado que eso es legal, que yo puedo hacerlo, ¿cómo lo hago? Y necesito esta información, ¿no? Entonces, y esta persona se encuentra aquí, ahora en Sudamérica. De pronto habla con un socio que se encuentra en otra parte del mundo, al otro lado del charco justamente, y le dice, nosotros aquí tenemos una normativa que no nos permite, ¿no? Y dice, no, pero hoy con el metaverso y con todo, porque las palabras las personas conocen ciertas palabras específicas, como keyword, pero no las entienden como tal, ¿te das cuenta? Porque la persona que todavía no sabe lo que es como tal ciberseguridad, invertir, verlo como un activo, ¿no? Entonces, cuando ya hablan, ya de pronto han escuchado la palabra investigación, o sin, algunos, porque yo he escuchado algunas veces que ya se están informando un poco, pero sí hay como una desinformación, porque no hay como una formación, ¿qué te puedo decir? Una cultura como tal en este tema, ¿no? Entonces, por eso que ahí va mi pregunta, y para ser más concreto, sé que te dije muchas cosas, pero sobre todo es para los oyentes, si nos puedes explicar, ya lo acabas de mencionar, ¿no? Pero en el marco legal, ¿no? ¿Hasta qué grado se puede utilizar este tipo de herramientas como tal, ¿no? Y sobre todo para las empresas, ¿no? Que piensan que de alguna manera uno, como trabajador o que sean tus clientes, existen normas, estándares, qué sé yo, pero cómo uno de una manera puede, en tu experiencia, porque yo sé que tienes bastante experiencia en este tema de formación académica, ¿cómo vos le llegás a estas personas y de qué manera podemos de alguna manera informarles y capacitarlos, no sé, para que nos puedan entender, pero en términos más, digámoslo, más fácil, como a de 5 años? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pule, en que muchas veces determinadas palabras pueden ser como muy intrusivas, ¿no? y generan rechazo. Y cuando hablas de hacer una investigación, bueno, pues esto es hasta dónde vas a llegar, qué vas a investigar, dónde te vas a meter, qué datos puedes obtener. Y bueno, yo creo que es entender, ¿no? Quizás a veces no es utilizar determinadas palabras, sino explicarlo de otra manera, dándole una vuelta y con otros términos, ¿no? Por defecto, porque en realidad cuando estamos hablando de inteligencia, la inteligencia es proactividad, ¿no? La inteligencia es adelantarse a obtener información para tomar una decisión y adelantarte a algo, a un escenario que no se desea, o cómo afrontarlo, cómo minimizar el riesgo o cualquier otra consideración, ¿no? Y para tener esa proactividad, pues tienes que hacer esa monitorización, hacer esas investigaciones, para recopilar esa información y poder tomar esa decisión de la forma más adecuada posible, ¿no? Intentar minimizar ese riesgo. Ahora bien, ¿cómo lo puedes hacer? La forma de hacerlo, el problema es cruzar determinadas líneas, ¿no? En principio, tener información, si alguien publica una información en una red social, en un perfil abierto, cualquiera la puede obtener, ¿no? Es visible, ¿no? No habría problema en consultar esa información. Ahora bien, la puedes consultar navegando por su timeline de forma manual, o puedes utilizar una herramienta que te automatice todo ese proceso y te realice una determinada búsqueda.
Claro, el tema de la herramienta puede ser visto como algo intrusivo, como decía anteriormente, ¿no? Hasta dónde llega, pero bueno, al final te está haciendo lo mismo que haría una persona que está mirando todo eso y lo va apuntando y va generando con esos datos, va generando nuevos datos, con lo que genera una información que luego, bueno, te puede llevar a otra, ¿no? Entonces, esto es así. Luego hay determinadas bueno, operativas que a lo mejor ya sí que van un poco más allá y que son entran más en terreno pues de hasta dónde puede llegar fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, pero incluso utilizando muchas veces, por ejemplo, en mi herramienta, una de las cosas que he implementado es la recuperación de información de perfiles de cuentas que son privadas, ¿no? Hay muchas veces que pensamos que bueno, tenemos nuestro perfil privado y alguien ya no va a poder acceder a él, ¿no? Claro, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que no es así. Alguien puede seguir teniendo acceso a cuáles son mis seguidores, mis amigos o incluso algunos posts que yo haya hecho, ¿no? Y claro, esto de cara a fuerzas y cuerpos de seguridad es muy interesante porque recordemos, uno de los problemas que tienen es que, por ejemplo, cuando tienen que solicitar información pues a una plataforma como puede ser Twitter, pues bueno, tienen que primero solicitarlo, ver si le responden, porque en muchos casos a lo mejor ni responden, o si le responden muy tarde, responden con información parcial, vuelves a solicitar la información y esto se alarga en el tiempo y la información se necesita en un momento dado, ¿no? Por lo tanto, si hay algo sin hacer ninguna ilegalidad, no te digo, no es que estés explotando o accediendo a su cuenta, sino por otras vías, con las herramientas que se disponen, incluso muchas veces con la propia información, con los propios datos, con el propio uso de la propia plataforma, te permite llegar a información que no puedes llegar de otra manera, ¿no? Y esa es una de las cosas que tenemos que ver los que estamos en la parte defensiva, ¿no? El explotar, yo siempre digo lo mismo, dentro de unas semanas, el 6 de agosto, doy una conferencia para Profor Guatemala y el título de mi ponencia es algo así, ¿no? La explotación eficiente de las fuentes de información para la generación de inteligencia. Y me refiero a eso, ¿no? Explotar las fuentes, cuando digo explotar las fuentes de información, no se trata solo de recopilar la información que nos dan y ya está, porque nos pueden dar muchísimo más información de la que creemos que nos dan, ¿no? Simplemente se trata pues de buscar otras vías, de una funcionalidad que la utilizan de una manera, si le das la vuelta, pues a lo mejor te da otros datos, te los da de otra forma distinta o la puedes complementar. Entonces, bueno, es buscar esa ser mucho más exhaustivo en el análisis de la propia plataforma, que muchas veces a lo mejor nos peleamos en explotar vulnerabilidades o en generar algo muy costoso, cuando en realidad la propia plataforma, si te das cuenta de un pequeño detalle, la propia plataforma ya te da esa información que tú necesitabas, ¿no? Y ya digo, sin hacer nada ilegal, ¿no? Pero sí que es cierto, saber hasta dónde tenemos que llegar, hasta dónde podemos meternos, ¿no? Ya digo, la línea básica para que nos entienda todo el mundo es: si la información está ahí disponible de forma pública, la podemos recuperar nosotros y la podemos utilizar y gestionar, ¿no? Justo siguiendo esa línea, ¿no? De lo que alcanzamos, lo que ya no. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo, ¿no? De repente tú antes en Facebook podías justamente utilizar pues pequeños dorks para hacer conexiones, ¿no? De quién estaba ligado a quién, qué tipo de interacción había entre dos personas. Había mucha como capacidad en Facebook para que tú pudieras ahí hacer una investigación. De repente en algunas otras redes sociales igual, pero de repente, ¡pum!, te quitan, ¿no?, la capacidad de poder hacer ese tipo de cruces de información, te quitan la posibilidad de tener bots que hacen esta recopilación automática y ya estas redes sociales agarran, crean sus APIs y las venden a privados, ¿no? Entonces ya, si quieres tú hacer como investigación de algún tipo de red social, pues generalmente ya es por terceros, ¿no? Solo todavía hay algunas, creo que Twitter todavía tiene su API que me parece que pública, entonces se puede hacer como algo, pero pues
ya muchas cosas están privatizadas. ¿Qué opinas al respecto de esto y a dónde crees que lleve esta cuestión de privatizar la información? Sí, es cierto. Yo creo que el primer punto y lo que demuestra esto es que no tenemos que evitar esa dependencia de una determinada herramienta o de una determinada fuente de información, porque pues lo vemos a diario, ¿no? Servicios que dejan de estar disponibles, servicios que pasan de ser libres a comerciales, que cuesta mucho más tener acceso a esos datos porque ahora utilizan muchos más filtros y te piden mucha más información y solo lo quieren dar a determinadas personas, o porque la herramienta, como digo, deja de estar disponible. Entonces, el primer paso es, siempre también digo lo mismo, es utilizar diferentes herramientas, diferentes servicios con el mismo propósito, porque, por un lado, porque para evitar esa dependencia, si dejamos de tener esa fuente de información, pues podamos seguir teniendo otras donde poder nutrirnos. Y segundo, porque aunque utilicemos herramientas con el mismo propósito, hay alguna que nos puede dar algún pequeño detalle, un pequeño dato adicional que no nos dé la otra. Por lo tanto, necesitamos utilizar diferentes para complementar los resultados, ¿no? Igual que con la inteligencia, si queremos generar inteligencia de un producto de inteligencia de calidad, no tenemos que utilizar únicamente OSI, sino que lo ideal es utilizar pues diferentes disciplinas de inteligencia, típicamente pues OSINT, SOCMINT o UMINT, ¿no? Para poder combinar y poder datos que no pudieses conseguir de otra manera y a lo mejor simplemente pues con de viva voz o viéndolo directamente, pues complementar esos datos, ¿no? Por lo tanto, para generar inteligencia tenemos que, ya digo, mover a muchas personas de diferentes disciplinas con diferentes conocimientos, diferentes expertise y luego ponerlo todo en común, ¿no? Y en cuanto a lo de privatizar o denegar el acceso, bueno, en realidad siempre es difícil, ¿no? Lo de poner puertas al campo, como se suele decir, porque siempre va a haber alguna vía de cómo obtenerlo, ¿no? El problema es en esas fuentes que son privadas o que dependen de una persona en concreto y que un día dejan de estar. Pero aún así yo creo que la labor por nuestra parte siempre va a tener que ser la de buscar alternativas, la de buscar vías, ¿no? La de, bueno, no tenemos acceso a la API, pero a lo mejor podemos hacer todavía muchas cosas, ¿no? Con la información que nos proporcionan, ya no solo con scrapping, sino utilizando otras vías o información que pudiera quedar en el pasado. Yo, por ejemplo, con Tinfolic, por ejemplo, me centré mucho al inicio con Twitter, ¿no? De extraer información de Twitter y ver qué se podía extraer de allí. Posteriormente fui añadiendo, y por ejemplo, en la versión actual combino con diferentes otras fuentes de información. Ya no solo extraigo información de Twitter, sino de otras plataformas, incluso no solo redes sociales, sino de otras fuentes, ¿no? Porque esto me va a permitir y conseguir ganar mucho más datos y conseguir mucho más información para el analista, ¿no? Y pongo un caso muy concreto. Si alguien publica un tweet que lo ha publicado desde Instagram, por ejemplo, pues yo podría saber, simplemente analizando el timeline de Twitter, pues podría saber cuál es, podría saltar a Instagram desde ese tweet, saber su ID y acceder a su perfil, aunque, bueno, pues tuviera otra fotografía de perfil distinta, otro nombre de usuario distinto, yo podría mapear esa identidad. O, por ejemplo, pueden haber, como ocurre, ¿no? Hay operadores ocultos que podemos utilizar para seguir extrayendo información o consultar de otra manera, ¿no? Entonces, claro, el problema es llegar a toda esta información y para eso muchas veces pues, es investigar, es compartir información y es generar comunidad que nos ayude con esa inteligencia colectiva a conseguir el beneficio para la sociedad, ¿no? Bien, pues dentro de mi siguiente pregunta, antes que nada, pues voy a explicar un poquito cómo alguna vez he utilizado esta herramienta. Alguna vez me pidieron, dentro del gobierno, estaban haciendo mucho trolling o unas actividades maliciosas. Entonces, obviamente el gobierno se empieza a preocupar. Primero es algo muy sencillo como nos están troleando,
a lo mejor esperemos que no nos hackeen. También hay que entender por qué el gobierno de repente hace ese tipo de situaciones, o algún político o persona pública. A veces piensan que por estar haciendo OSINT no es como tal algo intrusivo, porque pues no te estoy hackeando, no te estoy craqueando. O sea, mientras yo no te rompa tu contraseña, por lo menos en México, en el Código Penal Federal establece que solamente cuando rompes un mecanismo de seguridad, dice el que violente algo protegido por un mecanismo de seguridad. Lo dice explícitamente la ley. Si yo dejo mi Wi-Fi abierto y alguien se mete y me roba toda la información, no pasa nada. Entonces, bueno, basado en ese principio, mucho menos el OSINT está penado en México, o sea, es todavía más fácil poderlo hacer y tienes muchas armas legales para poder hacer investigaciones pasivas en donde no estés directamente hackeando a alguien o haciendo intrusión en esta persona. Me dicen, Héctor, queremos saber quiénes son estas personas que todo el día nos están fastidiando. Creemos que ya llevan más de 3 años fastidiándonos, creando cuentas nuevas. No sabemos quiénes son porque se ponen el icono de un gatito, se ponen el icono de un perrito, se ponen el avatar de un señor que no existe. Entonces está resultando siendo muy complicado para nosotros poder darle un seguimiento, un rastreo, de ver, por primera instancia, no es que ellos quieran directamente llegar y encarcelar a las personas, tampoco funciona así, tampoco es el objetivo, pero quieren darse una idea, quieren tener un poco de certeza. ¿Quién me odia? ¿Por qué me odia? ¿Serán los partidos de rivales? ¿Será algún otro competidor político? ¿Será alguien que le quede a deber dinero? Agarro, empiezo a utilizar, utilicé Tinfoleak para esto, utilicé Iki, utilicé Creepy, utilicé Tweet, y utilicé algunas otras herramientas para seguimiento en Instagram, y también de Harvester y algunas otras para recolectar información y metadatos. Hice como que un pool, digamos que con tu herramienta, incluyendo otras 7 herramientas más, ya me sentía yo poderoso de reordenar información de estos troles en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estuve correlacionando hasta que llegué a ver qué persona dejó por ahí un usuario que correspondía a su red social real. Luego ya, pues posteriormente, hasta ahí llegó mi trabajo, porque era un poco dar certidumbre de, mira, sí, efectivamente parece ser alguien descontento del bando contrario o de otro partido político. Esto es como una especie de contrainteligencia. Ellos quedaron muy contentos con el trabajo. Tú tienes que tener tus disclaimers o decir, hasta aquí llegó mi trabajo. Tampoco voy a ir a subirme en la patrulla y ir por ellos a su casa, o a ver, tócales, a ver si es cierto que ahí viven. Eso ya les corresponde a las fuerzas del orden, pero creo que por lo menos a mí como investigador me habilitó el poder de poder llevar esto a algo real. Eso solamente lo comento para que la gente vea cómo estas herramientas, que parece que no te funcionan, al final del día te sirven para llevar una investigación con éxito. Ya si la cobras o no, eso ya es otra situación, pero también es posible. Mi pregunta va relacionada un poco a lo que comentó nuestro compañero Rama, que tiene que ver con los leaks. Estos leaks, pues, obviamente cuando tú estás buscando información en la API de Twitter o de Facebook o demás, pues es algo bueno. Pero, ¿qué pasa o cuál es tu opinión al respecto? Yo consultaba mucho un sitio que se llamaba wileak.to, en el cual obtenían, tú simplemente buscabas los emails de las personas, pagabas una suscripción por Bitcoin, pero esta te desplegaba en texto plano la contraseña una vez que ya pagabas tu suscripción. Esto obviamente para mí no se veía como algo legal, pero en su momento operaba el servicio, ahí estaba disponible. Un buen día llega el FBI, lo cierra y les incauta todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque también es un asunto donde, ¿cómo explicarlo? Es como ahora está la cultura de la censura, no puedes decir esto en YouTube, no puedes decir esto en Facebook, pero ¿qué pasa cuando ya nos habían acostumbrado a que, pues, úsalo, descárgalo? ¿Cuál es tu opinión de esta excesiva regulación, y si crees que en un futuro vamos a encontrar muchos otros sitios que, pues, ahora sí que el FBI llegue y retire todo, o que lo cierre la Europol, lo cierre la Policía Federal o la Guardia Nacional? ¿Qué injerencia tienen las fuerzas policiales en cerrar los sitios? A ver, bueno, hay que partir de que si cierran un sitio,
por algún motivo será, ¿no? Lo tienen muy justificado y está muy tipificado, no dudo de ello. Yo creo que el problema, yo creo que muchas veces no es tanto hay un principio, bueno, que es el de basar la seguridad en la ocultación, ¿no? En la ofuscación, en la oscuridad, ¿no? Ese es un mal principio, ¿no? El pensar que porque la información está oculta o no está accesible, pues estoy más seguro, ¿no? Y digo esto porque por el tema que comentabas, ¿no? El tema que comentabas esto de poder consultar credenciales que pueden estar disponibles en filtraciones, ¿no? Hay muchos servicios actuales que te dan esta información. Entonces la búsqueda y te dicen pues la contraseña o te dan la hash o la información que se haya filtrado, ¿no? Claro, yo creo no creo que eso sea un problema. De hecho, creo que tendría que ser incluso una ayuda, ¿no? Es decir, bueno, pues si hay no utilicemos la misma contraseña en todos los servicios, utilicemos contraseñas robustas, utilicemos doble factor de autenticación. Es decir, tomemos muchas medidas y una prueba de ello es esto. Yo creo que a la hora de concienciar también pues es muy útil y muy ilustrativo de si a alguien le enseñas, mira, pones su dirección de mail y le aparece allí la contraseña. Y es así, tal cual. Por lo tanto, esa persona le puedes decir muchas veces, oye, protege tu contraseña, que alguien te la puede capturar o que alguien te puede suplantar tu identidad, se lo puedes decir y bueno, habrá quien lo verá más o menos, lo entenderá mejor o peor, pero claro, si le das la contraseña ahí y se lo dices tal cual, pues sobre todo a la gente que no estamos en el sector, ¿no? Estoy hablando del público en general, pues esto sí que lo va a entender mucho más fácil, va a decir, pues esto es un problema real, ¿no? Que es que estoy viendo ahí mi contraseña, ¿no? Y la puedo tener cualquiera. Por lo tanto, yo creo que habría que verlo más como una parte positiva, el tema de las hasta cierto punto, ¿no? Obviamente que filtren información de datos personales de las personas, pues obviamente no hace gracia a nadie y puede ser constitutivo de delito y será perseguido, ¿no? El hecho de que cierren, ya digo, determinados sitios, hombre, si son sitios que se cierran, estarán cometiendo alguna ilegalidad, ¿no? Y hay que ver pues cómo han obtenido esa información o qué tipo de información, qué datos se están proporcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que profundizar. Pero quedándome con la parte que ahí ya como desconozco los sitios y ya digo, doy por hecho de que las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo menos los que yo conozco, pues actúan bajo la ley y actúan en consecuencia, ¿no? Por la otra parte, por el tema de las filtraciones, yo creo que bueno, que tendríamos, es lo mismo que cuando ocurre cualquier noticia mediática, cualquier ransomware en una mega multinacional que se hace extensivo en los medios. Bueno, yo creo que eso también ha ayudado a crear conciencia, ¿no? La parte positiva es que los pequeños también ven y dicen, bueno, pues si al grande le ocurre esto, a mí también me puede pasar, ¿no? Que era una de las cosas que históricamente, ¿no? Yo recuerdo, pues hace más de 20 años, cuando picabas la puerta de una empresa y te presentabas, pues bueno, por ejemplo, las entidades financieras pues estaban más concienciadas, ¿no? Pero otro tipo de sectores, pues un poco la respuesta esa típica de yo no soy la NASA o a mí quién me va a atacar, pues esto ha ido cambiando para bien, ¿no? Hace muchos años esto era la norma y hoy pues esto es la excepción, ¿no? Ven que todos pueden ser víctimas y de hecho todos recibimos ataques todos los días y por lo tanto tenemos que ser conscientes de ello y adoptar las medidas que consideremos y que tengamos a nuestro alcance para protegernos, ¿no? Es un poco la idea. Muchos seguidores son bastante ocinteros y les encanta todo este mundillo de los OSINT y la ciberinteligencia. ¿Qué consejos o recomendaciones le darías a las personas que quieren adentrarse a todo este mundillo? Sí, pues yo creo que un poco por un lado, las recomendaciones básicas de alguien que quiera entrar en cualquier sector, yo creo que es, pues, si tienes las ganas y la motivación necesaria, pues ya creo que ya tienes
prácticamente pues el 80% ganado, ¿no? Porque hoy en día, sobre todo, pues resulta mucho más fácil ganar ese conocimiento y ponerlo en práctica, ¿no? Por lo tanto, es dedicarle tiempo, es hacer formación en la medida de lo posible, pues hacer formación que te permita, porque lo podrías conseguir tú también por tu cuenta, pero la formación te va a dar pues un aspecto más metodológico y te va a conseguir pues que avances mucho más rápido, sobre todo en los inicios, ¿no? Luego te tocará a ti mantenerte actualizado al día y profundizarte o especializarte en determinados aspectos, en aquellos que te interesen o en aquellos que creas que puedes aportar más, ¿no? Pero sobre todo eso, empezar con formación quizás para ver un poco también cuál es el alcance y hacia dónde te quieres focalizar, y luego pues dedicarle mucho tiempo, mucha motivación. Todo es llevarlo a la práctica, y hoy en día la suerte es que la información está ahí y por lo tanto para lo bueno y para lo malo. Y si queremos profundizar, hay mucha gente que es muy buena, que destaca. A mí me asombra mucho, ¿no? Por ejemplo, con muy pocos años, adolescentes, veía un caso reciente. Por ejemplo, tenemos aquí una chica española que con 19 años está estudiando en Oxford, nota media de sobresalientes, y bueno, es una crack con 19 años, ¿no? Claro, los que tenemos mucha edad, pues vemos esto como algo que cualquiera puede conseguir en muy poco tiempo, ¿no? Y sobre todo, al final es querer hacerlo, pensar que si a ti te gusta este tema, vas a poder dedicarte a él, porque además el tema de la inteligencia tiene muchas salidas, ¿no? No solo para temas de investigación, sino no solo fuerzas y cuerpos de seguridad, que parece que lo primero que nos focalizamos, sino también desde en el ámbito privado, desde para temas de marketing, temas de reputación, temas de pentesting. Hay tantos usos. Hablabas antes del tema de creo que era Pool, del tema de cuando alguien quiere acceder a una empresa, investiga, ¿no?, a la empresa, y lo mismo a la inversa, ¿no? La empresa también investiga también a la persona, y muchas veces la información que tienes a través de fuentes abiertas, en la mayoría de ocasiones es mucho más precisa y mucho más válida, mucho más real que la que puede resultar de una entrevista de trabajo, ¿no?, al candidato. Por lo tanto, y al candidato también a la inversa, le permite conocer a la empresa, le permite conocer cuáles van a ser sus compañeros de trabajo, en qué va a trabajar, conocer los sectores y dónde está más implicada la compañía. Por lo tanto, al final, todos, como decía, utilizamos OSINT, ¿no? Y incluso, por ejemplo, compañías aseguradoras, ¿no?, pues para entidades financieras, para decidir si una persona es solvente o no, si le concede un crédito o no, pues analizan sus redes sociales, analizan cuál es su ritmo de vida para concederle ese préstamo, ¿no? Y por lo cual OSINT está, todos estamos impregnados y somos investigados e investigadores a la vez, ¿no? Y por lo tanto, si alguien se quiere dedicar a este mundo, va a tener muchísimo trabajo, por lo cual le diría que mucho ánimo, investigar, y la información. La información no es poder. Hay quien dice la información es poder, ¿no? Yo creo que la inteligencia es el poder, ¿no? La información le falta ese procesamiento y ese análisis para poder darle ese poder, ¿no? Quien tiene que es capaz de generar inteligencia, pues es capaz de generar y de ganar muchas guerras. La verdad que esa es una excelente recomendación, querido Vicente. Ahorita estaba usando la plataforma web, puse mi Twitter, y justamente los datos que botas son muy buenos, la verdad, están todos los tweets, todo acá. Excelente. No lo puedo compartir ahora, pero pueden darse una vueltita a los oyentes por su sitio, teamfolic.com. Ahí bueno. Sí, pero en realidad eso solo hace a una milésima parte de las funcionalidades, porque lo que es el nuevo sitio que va a salir estará en otro dominio, y es el que aporta todas las funcionalidades que comentaba anteriormente. Aún no está publicado, lo publicaré, pero sí, hay mucho, sobre todo mucho detalle, mucho más visual, sobre todo mucha ayuda a interpretar esa información. La información está ahí, pero, por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, que hago es pues visualizar el timeline en forma de
con un gráfico muy visual donde tú puedes ver, por ejemplo, pues puedes alejarte pues a nivel de un año, ¿no? A nivel de ver los años, las publicaciones, por ejemplo, un área geográfica que se han hecho a lo largo del tiempo, o acercarte hasta el segundo. Entonces puedes ver momentos, por ejemplo, en los cuales, por ejemplo, se dispara por ejemplo, un determinado hashtag o una palabra clave. Entonces puedes ir y ver, consultar directamente, pues, cuáles eran, en qué momento, quién estaba publicando eso, qué personas son las que hay detrás, mapear las identidades de esa persona con otras plataformas y acabar profundizando y llegando mucho más allá, ¿no? Entonces, toda esta información está ahí en la plataforma. Simplemente yo lo que hago es la extraigo, la trato y la presento de una forma que sea más fácil de interpretar, ¿no? Y creo que eso es lo que... Como unos gráficos. Eso es lo interesante, porque eso es lo que justamente lo que no tanto es una consulta, sino que esto es como una conversa directa. ¿Cuál era tu fin con esta herramienta? Más que todo, por un lado, y por otro lado, ¿qué tiene tu atención ahorita? Por ejemplo, ¿qué proyecto estás trabajando? Si no lo puedes comentar, obviamente, ¿no? ¿Qué tiene tu atención? ¿Dónde está tú? Porque se nota la pasión que tenés por ciertas cosas, porque esto es súper útil. Porque ya, de hecho, ya yo veo que lo que te interesa es ayudar y sobre todo informar. Porque las personas que de alguna manera investigan y tienen el perfil que vos tenés, que la verdad que está súper genial, y admiro, como te digo, mucho tu trabajo. Cuando yo converso con alguien donde realmente puedo aprender, y la verdad que me encanta cómo uno puede nutrirse de una manera tan sencilla como es una conversación, como un podcast. Por eso este tipo de podcast es genial, que también nos gustaría escuchar de parte tuya qué pensás de nuestro podcast, de nosotros, qué temas te gustaría o nos recomendaría que podemos de alguna manera plantear o utilizar, digamos, o de alguna manera hacer como una mesa de trabajo, no sé, qué recomendación nos daría, por un lado, y por otro lado, y sí me interesa mucho, la verdad que no de manera personal, sino porque esa es la pregunta que creo que es como un tabú. ¿Qué tiene tu atención ahora? Porque uno siempre hace mil cosas. Nosotros somos full stack, ¿no es cierto? Pero en sí, digamos, porque no todo es binario, no la vida es siempre, estamos metidos aquí con computadora, con monitores, investigando, haciendo herramientas. Más allá de eso, por ejemplo, en tu vida normal, en tu vida de mortal, digámoslo así, ¿qué tiene tu atención? ¿Qué te apasiona? ¿Qué otro tipo de cosas haces? Por ese lado, ya para despedirme con ese par de preguntillas. Y gracias, Sí, sobre todo, por tu tiempo. nada. La primera pregunta que me has hecho al principio le he olvidado. No te he entendido. Sí, que te abordé de muchas cosas. Lo que pasa es que te Sí, decía sobre tu herramienta, cuál era el fin de la herramienta, porque he visto que te gusta ayudar con esto, ¿no es cierto? La idea es ayudar, informar, ¿no? Entonces, y lo ha hecho como lo acabas de mencionar, de una manera súper, la verdad que está excelente, porque a veces hay personas que no saben cómo, de alguna manera, interpretar el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, esto es una manera súper visual y como lo acabas de mencionar, que tal vez te puede generar un tipo de curva, qué tweets fueron más interesantes, más relevantes, etcétera, ¿no? Esa era una consulta. La otra era, ¿qué tiene tu atención ahora? ¿Qué proyecto estás trabajando? ¿Qué te apasiona? Etcétera. sí. Para la primera parte sobre la herramienta, ¿te refieres a qué es lo que me motiva? O sea, no Para... tanto motivación, porque en realidad motivación o idea como tal puede surgir de la nada. Porque a veces la persona dice, ¿yo cómo puedo llegar a hacer una herramienta? En realidad, yo creo que esto nace simplemente de cuando uno está investigando, cuando uno está haciendo un research, cuando uno está apasionado por algo, por el trabajo, por cierto tipo de cosas, digamos, básicamente uno puede estar en la ducha, uno puede estar desayunando con su pareja, o puede estar en un podcast y de pronto viene una idea y se te ocurren, o te dan luces de algo que ya lo habías pensado en realidad, ¿no? En realidad que lo que pasa es que el cerebro trabaja de esa manera. Estamos todo el tiempo nutriéndonos de información, lo que te acabo de mencionar, y a veces tenemos no ideas como tales, o la pólvora, simplemente nos sale, y por ejemplo ahora que me estás mencionando todo este tema, esta herramienta que acabo de ver, de hecho, me acuerdo en un momento, me estoy pasando otra cosa, pero que ahí va la cosa, ahí va la temática, que yo estaba trabajando con una herramienta justamente para ver las personas, sobre cierta persona, cómo se está comentando de ella a nivel digital.
Por eso que es peligroso de alguna manera y también tenemos que tener educación digital y subir la defensa de alguna manera, de saber qué es lo que vamos a publicar. Porque eso ya una vez lo subí, ya no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Entonces, y eso me motivó de alguna manera a tratar de buscar un tipo de herramienta que de hecho, yo sé que tu herramienta tiene bastante tiempo, como hay muchas, pero era una manera de unificarlas todas y tratar de buscar, como dice un leaks o una info más específica y que te pueda generar un tipo de gráfico, ¿no? Entonces, eso sí, ese tipo de cosas te motiva, ¿no? A trabajar en cierto tipo de proyectos. Ahí es donde iba con la pregunta que te comentaba. No es tanto qué te motiva, no es tanto de dónde nace. Yo entiendo en su totalidad que a veces es tema de pasión y la finalidad es ayudar, ¿no? A otros, ¿no? Sobre todo con lo que vos haces. Como decir, llevas años en esto y porque uno cuando lleva años, uno comienza con una cierta, tal vez curiosidad. Y luego eso va mutando y de alguna manera va evolucionando y cuando acordás ya hiciste todo lo que querés hacer, ya llegaste a donde vos querés llegar y de pronto te das cuenta que lo que querés hacer es ayudar tal vez o de alguna manera compartir información, porque siempre hablas de compartir, ¿no? Y eso es lo que iba, ¿no? Que esta herramienta, tu fin, ¿cuál era? Que sé que es ayudar básicamente, pero de cómo, no tanto cómo nació la idea, ni mucho menos. Simplemente, ¿qué se viene ahora con tu herramienta? ¿En qué estás pensando? ¿Qué tiene tu atención en este momento? Eso es lo que quería más que todo saber. Y para que el público, digamos, de alguna manera se dé cuenta de que nos ha hablado de tantas cosas, cómo comenzó y ahora en dónde está, y ahora qué se viene con Vicente, digamos, hoy por hoy, qué tiene su atención, qué quiere hacer. Pues mira, es cierto, muchas de las cosas que salen surgen pues a partir de una conversación con alguien y te da una idea, ¿no? A lo mejor incluso no estás hablando de ese tema, pero surge algo que te despierta pues ese esa aproximación a ese problema que tú tenías y que ni siquiera te habías planteado. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho, lo vi en un libro hace pues más de 30 años y que era, dice algo así como: si alguien intenta tocar la luna lanzándole piedras, nunca la va a alcanzar, pero se convertirá en el mejor lanzador de piedras, ¿no? Y yo creo que muchas cosas van por ahí. Te puedes poner un reto que a lo mejor es muy alto, a lo mejor resulta que es inalcanzable, pero es que por el camino vas a conseguir muchas cosas, a lo mejor muchas cosas mejores de lo que te habías planteado en un principio y mucho más de lo que te habías propuesto, ¿no? Sin llegar a ese objetivo que a lo mejor parecía muy, muy lejano, pero vas a conseguir muchas cosas muy prácticas y a lo mejor pues, mucho más importantes de tu objetivo inicial. Por lo tanto, siempre hay que plantearse metas, aunque parezcan muy fuera de todo lugar, ¿no? Y en cuanto a la idea, lo que me motiva, pues obviamente a nivel profesional, pues sigo obviamente con la empresa intentando pues generar nuevos servicios, crecer, y en los últimos años he estado sobre todo muy focalizado en lo que es la parte de hacer crecer ese área de inteligencia, ¿no? Y trabajando en ese área y desarrollando servicios que puedan ayudar, pues, sobre todo pues, a personas, a instituciones, entidades y al país incluso, ¿no? Y a nivel personal, bueno, siguiendo con Teamfolic, tengo muchas ideas ahí en mente. Tengo ahí un listado ahí de temas para hacer y no paro de añadir y quito muy pocos porque voy muy lento, pero tengo ahí muchas cosas por hacer, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Una de las cosas en las que he empezado a hacer, ¿no? De ir cruzando la información con diferentes fuentes, porque esto es brutal. Si consigues cruzar la herramienta, correlacionar los datos de diferentes fuentes, puedes conseguir cosas increíbles, ¿no? Pero luego seguir explotando mucho más, ya no solo Twitter, sino cualquier tipo de contenido, ¿no? Y analizar, pues, por ejemplo, tema de hacer análisis de sentimientos, ¿no? Publicar, que es una cosa que ya empecé, pero que tengo ahí todavía a medias, por ejemplo, pues si se está hablando bien o mal de una persona en un momento dado, o de un evento deportivo, o de una marca, o de una persona, etcétera. Pero bueno, hay muchas otras tareas, ¿no? Por ejemplo, con temas de imágenes, pues de reconocer objetos en las imágenes, ¿no? Esto pues ya está hecho, ¿no? Es tirar de APIs, pero es implementarlo para
para reconocer, pues por ejemplo, un arma o reconocer si hay determinada palabra dentro de un vídeo o si en el vídeo está hablando un yihadista que habla de la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, hay muchas cosas que podemos automatizar, que hay herramientas que ya nos lo permiten. Cuando hablaba antes de las herramientas necesarias, porque hay cosas que no podemos hacer nosotros, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial y a otros muchos métodos y formas de explotar la información que las personas no podemos hacer, la tardaríamos muchísimo, lo que sería imposible, y estas herramientas nos van a permitir. Por lo tanto, aprovechemos esa tecnología, aprovechemos la tecnología con esa finalidad positiva, ¿no? Y luego, pues sobre todo, aportar mucho más detalle a toda la información que ya se obtiene y poder visualizarla, hacer más representaciones visuales para que sea más fácil todavía el analizarla de un vistazo, tener esa foto inicial y luego focalizarte en los objetivos, ¿no? Entonces, todo esto, ya digo, hay muchos detalles pequeños que no puedo tampoco dar porque la lista es inmensa, pero hay muchas ideas y que tirar. O sea, el trabajo por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer. Y luego, a nivel personal, pues lo que me gustaría dedicarme, intento dedicarme también más es a mi familia, ¿no? A mis hijos, a pasar más tiempo con ellos, con mi familia, con amigos, intentar reducir también los viajes que realizo, sobre todo pues para pasar el menor tiempo posible fuera de casa, ¿no? También me gusta mucho el cine, me gusta mucho leer y me gusta mucho pasear por la playa y eso me aporta mucha tranquilidad, ¿no? Yo siempre digo, me gusta tener el mar cerca y aunque no vaya muy a menudo, sé que lo tengo ahí y ya solo pensar en ello ya me tranquiliza, ¿no? Pero dar esos paseos y sentir el mar, las olas, yo creo que es un momento de desconexión que todos de alguna manera tenemos que tener para poder aguantar este ritmo del día a día tan frenético. Hay momentos, yo sé que es difícil, pero hay momentos en los que hay que parar y tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos y dar prioridad a las cosas realmente importantes que tenemos en esta vida. Pues muchas gracias, Vicente Aguilera, en la jaula del noob. En verdad, pues ha sido muy nutrida la conversación. Para los que están en casa, vayan a buscar este libro de 0x Word de OSINT, en donde podrán aprender más del tema, si es que pues algunos conceptos no los conocen todavía al 100%. También a bajar la herramienta de Teamfolic. Hay muchas más para Twitter. A mí me gustaría y ojalá que sigas desarrollando más software. En verdad creo que has comentado algo muy relevante que me gusta mucho transmitir a la audiencia, que es, muchos piensan que a lo mejor pues ya ibas a hacer Teamfolic y es como que crea fama y échate a dormir y es hago Teamfolic, ya no voy a hacer nada. Pero no, pues realmente es un trabajo de qué más le pongo a la herramienta, cómo la mejoro, qué otro congreso sigue, cuál es el siguiente reto. Las personas que ciertamente pues están alcanzando el éxito en estas áreas no se conforman con decir ya hice la herramienta estrella, ya la descargaron 1,000 personas, ya la descargaron 100,000 personas, miren qué bueno soy. Creo que es más el pues seguir el camino y más éxitos seguirán llegando. Y pues de mi parte, ojalá y espero que pues hagas también el Infolic para Facebook, uno para YouTube, que ya casi al rato quede como un maltego eso, para que lo podamos usar, porque en verdad hay muy pocas herramientas que sirvan como tal para triangular esto que manejaste del manejo de sentimientos, el poder hacer un poco como de branding análisis. Definitivamente muchas herramientas únicamente están orientadas al scrapping y necesitas mucho esfuerzo. También comentaron las personas, el decirle voy a poner una característica o ponle esto, ¿por qué tu herramienta no hace esto? Bueno, porque tengo que teclear 1,000 líneas de código para que eso funcione y esto requiere pues un esfuerzo de tu parte. Muchas gracias, Vicente Aguilera, gracias a mis compañeros del grupo Elite de OJEC. Esto fue La Jaula del Noob. Muchas gracias a todos, ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con vosotros. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo
quiere joder, y quiere joder, y no